En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, la Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Ineffabilis Deus. Las palabras centrales de la bula Ineffabilis Deus dicen así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Un dogma no crea una verdad. El dogma es la proclamación de que esa verdad existe. El dogma es la seguridad de que Dios, en los tiempos oportunos, en el momento de la plenitud de los tiempos, o a lo largo desde que Adán y Eva, y Dios le dio la primera mensaje de salvación, allí le prometió la redención, y luego va revelando cómo hacer, cómo completar, cómo llegar a la perfección de la redención del género humano, y va dando la revelación a lo largo del tiempo, que en toda esa revelación desde el comienzo hasta que viene Cristo y se realiza en el tiempo, en el oportuno en el que Dios lo ha considerado, nos ha dado una verdad en orden a nuestra redención y salvación. Y por lo tanto, debemos de creerla. No podemos decir, bueno, yo eso, aunque sea verdad que Dios lo haya dicho, pero yo prescindo. Porque son las verdades, los dogmas, que afectan
a nuestra salvación eterna. Por eso, no es que la Iglesia hace los dogmas y con los dogmas se fabrica, se construye aquel pensamiento que quiere meterle a los fieles y que les obliga a que lo crean. Simplemente declara que Dios lo ha revelado y nos da la seguridad de que no estamos equivocados, de que no estemos en lo incierto. La Inmaculada Concepción es el dogma que nos dice esta gracia especial de Dios hacia la Santísima Virgen, donde, como dice San Lucas en el capítulo 1, versículo 28, alégrate María, llena de gracia. Las palabras del ángel contienen el anuncio de una realidad. Ella fue llena de gracia desde el origen de su ser. Esta palabra en griego que emplea el Evangelio, lo que le dijo el ángel a la Santísima Virgen, es kecharitomene. Kecharitomene, como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, es el nombre más bello de María, nombre que le dio el mismo Dios para indicar que desde siempre y para siempre es la amada, la elegida, la escogida para acoger el don más precioso, el Hijo de Dios, el amor encarnado de Dios. Aquí es donde está este fundamento bíblico de la Inmaculada Concepción. Cuando Dios le concede a la Santísima Virgen este privilegio que consiste en aquello que naturalmente, esos son los milagros, naturalmente tiene que suceder unos acontecimientos. Y Dios suspende la ley de la naturaleza y obra con su poder infinito. Así como los milagros de orden físico es Jesús, por ejemplo, caminar sobre el agua o detener el viento con su sola palabra, también resucitar a un muerto. Eso naturalmente no sucede, porque yo le diga al viento que se calle, pues, mira, cállate tú, ¿no? Porque yo sigo soplando. Y no se calla porque yo le ponga la mano y diga, hasta aquí y no más, y ya se paró, porque le prohibí el paso. No, eso no sucede naturalmente. El poder de Dios detiene el viento. Él con su poder sí que puede detener la ley natural para que suceda de ese modo que Él quiere obrar en ese momento, que es lo que llamamos el milagro. En el orden físico, en el orden moral, por el hecho de que yo recibo de mis padres una naturaleza, por ley natural tendría la Santísima Virgen también que recibir el pecado original. Y Dios quiso suspender esta ley. Dios quiso darle una gracia, hacer que ella, en el orden moral que dependía de la redención de Cristo, se adelantase la gracia a la naturaleza. María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por Él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía el pecado, necesitaba la salvación. Todos, porque es que tengamos en cuenta esto, lo que obra en nosotros el pecado es la pérdida de la gracia y el merecer, por tanto,
no tenemos derecho del cielo y el merecer el infierno. El pecado mortal trae el infierno. Entonces, la redención es sacarnos, liberarnos de lo que nos tiene oprimido, del pecado. La liberación del pecado es la redención. Esa es la redención. Que tiene sacarnos del infierno, y Dios la redención la realiza dándonos el cielo, abriéndonos el cielo. Lo que no tenemos por naturaleza, nuestra naturaleza humana, lo que no nos da es el ser hijos de Dios. Eso nos lo da Dios de regalo. Eso nos lo da Dios por su bondad, pero no por nuestro derecho. En la redención nos libra de la atadura del pecado y nos da, por su bondad, un regalo tan grande, tan superior, que nos eleva a otra naturaleza, a otro ser superior. Y de ser un hombre el orden natural, la naturaleza del ser humano que es creado, paso a tener relación filial, es decir, de familia con el mismo Dios. Paso a ser hijo de Dios por adopción. Eso es parte de la redención. Pues María, por su naturaleza, no es hija de Dios por derecho, porque nazca. Ella es criatura de Dios. Y Dios le da un don, por eso necesita la redención. Desde el primer instante no espera a cumplir unos requisitos, unas acciones o un tiempo. Desde el primer instante Dios ya le da una plenitud, pero le da la misma redención que la nuestra. Solamente que a nosotros nos llega la redención, empezamos a participar de la redención, el fruto, los méritos, la acción de la redención de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección y sesión a la derecha del Padre, a nosotros se nos empieza a aplicar en el bautismo. El bautismo es la entrada, es cuando Dios, su obra redentora, se aplica a mi alma. La Santísima Virgen tenía que ser igual. Sino en el bautismo, en el Antiguo Testamento, era en la circuncisión, en la presentación, en otros momentos, ¿no? Y Dios quiere darle a la Santísima Virgen una prerrogativa especial, de que a ella se adelante la gracia y en el primer instante ya tiene todo el don de la redención, en orden a los méritos de Cristo, a lo que Él va a hacer después, porque la ha elegido para ser su madre. Todo ello por razón de la maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. A nosotros, porque nacimos en pecado, pecado original, porque hemos cometido el pecado personal y estamos llenos de pecado, pecado mortal, pecado venial, imperfecciones. Imaginarnos una persona que sea en todo pura, que no tenga ningún pecado, que no tenga ningún desliz al mal, es que nos suena como a imposible. Eso es imposible. Miren, estábamos hoy leyendo una conferencia del abad Teonas. ¿Lo conocen al abad Teonas? Pues yo tampoco, pero sus escritos sí. Así es que el abad Teonas, cuando el San Juan Casiano con otro compañero, ellos son de Siria, y entonces que se van a Egipto, son dos monjes de Siria, pero oyen que en Egipto hay mucha perfección en los monasterios, no en los monasterios, sino en los monjes, pero que vivían entonces en lauras, diríamos, unos separados y otros como un poco agrupados, pero sin ser un monasterio como hoy, con un abad, etcétera. Pero ya comienza a haber un abad
pero viven cada uno en su celda separado y después se reúnen un día a la semana, de tal manera que ya hay una especie de vida comunitaria. Ellos han oído que allá hay unos monjes, unos abades que tienen mucha sabiduría espiritual y entonces van a buscar su sabiduría espiritual. Y uno de ellos es el abad Teonas, que tiene fama de ser un hombre muy espiritual, muy santo. Y él empieza a darle unas conferencias, unas charlas, porque ellos le van preguntando con el deseo de crecer espiritualmente. Y entonces él empieza a explicar unas palabras de San Pablo y le dice que el que diga que está sin pecado, miente. ¿Y por qué? Dice, el que dice que está sin pecado es porque es un ciego. ¿Qué ocurre cuando en un lugar entra un ciego y uno que tiene buena vista? El ciego solamente verá las cosas que pueda tocar, es lo único que ve. Aquí hay un mueble, aquí una silla, aquí tal cosa, aquí una mesa. Las cosas grandes es lo único que toca. Ahora, el que tiene buena vista, antes de dar un paso lo mira todo y observa todo con su vista sin tocarlo. Y puede descubrir cantidad de cosas que el pobre ciego jamás las tocará, ni las verá, ni las percibirá. Y decía él, poniéndole el ejemplo a Juan Casiano, dice, si éste recoge todas las cosas menudas que el otro no las ve ni las toca, puede hacer una montaña tan grande como los muebles grandes que el otro sí que toca. Y después eso es en la vida espiritual. Que hay unos que están ciegos y por eso nada les parece pecado. Y solamente les parece pecado las cosas demasiado grandes. Y por eso algunos se van a confesar y empiezan diciendo eso del... Yo eso lo he escuchado muchísimas veces. Yo ni robo ni mato. ¿Y qué? Porque yo ni robo ni mato. ¿Y qué? Claro, para ellos es... ¿Qué es pecado? Hombre, matar a una persona, eso sí. Ese es el ciego que entra y hasta que no toca la mesa, pues no hay nada, todo está limpio. Sin embargo, el que tiene ya una vida espiritual, tiene la vista limpia, el que ve, aquí hay una cosita, aquí hay un papel, allí hay ve, y ve cantidad de cosas que el ciego jamás lo verá. ¿Han entrado ustedes en la casa de un ciego que vive solo? Eso, mire, por decirle, ¿no? Allá en Perú visitando en Macusani o distintos pueblos donde uno ha estado allí trabajando, visitando, ¿no? Cuando vas a la casa y te encuentras un cieguito, una cieguita que vive totalmente solo, es ver la ropa, los trapos, cómo están todo, ¿no? Pero todo es una suciedad impresionante. Claro, si no ve, ¿qué puede hacer? Si le cae algo, si se derrama la comida, si algún vecino, una vecina que es compasivo, que le hace su comidita, se la trae, se la pone allí caliente, después se pone pues allí a comer. Pero claro, si algo se le cae, no lo ve. Y si se le cae, ahí está la mancha, y una mancha, y otra, y otra, y otra. Aunque lave su ropa, pero la lava un ciego. ¿Dónde va a lavar? Pues va a lavar en el agua, en el que le tiene, y así. Uno ve, realmente es un mundo. Esto es un ciego. Esto es un ciego que vive solo. Al lado le pones una persona que tiene vista, entonces ves que es totalmente diferente. La Inmaculada es la Santísima Virgen. Desde el primer instante, Dios le concedió una vista privilegiada. Ella sabía ver, no solamente es un privilegio, Dios le dio el no poder pecar. Ella, pues, ni aunque quisiera podía hacer el mal, ni decir una mentira. No es eso. Es que Dios previno a la Santísima Virgen de tal manera, si en el primer instante hizo que la gracia entrara antes que el pecado, y su alma estuvo siempre con la plenitud de la gracia de Dios
en su alma y por lo tanto la gracia santificante le estuvo unida a Dios, pero era libre. Y la Virgen, como libre, podía mentir. Y la Virgen, como libre, podía hacer el mal. Pero esa gracia de ser ella la Inmaculada Concepción le dio tal plenitud de luz, de gracia, de amor, que es la persona que ve perfectamente y dice, ¿por qué voy a hacer esto? Si esto me hace mal y esto ofende a Dios. Yo amo a Dios de tal manera que no quiero ofenderle. El ciego, bueno, si hay ciertas cosas que no, que las pasa por alto, ¿qué más le da? El que ve dice, no, yo no podría ir con una ropa así. Yo es que me da vergüenza, es que lo siento de otra manera. Entonces ya vemos que dos personas con una misma ropa no pueden estar igual. La gracia que tiene la Santísima Virgen, la gracia de la luz, de la visión plena, completa de todo lo que es pecado y de todo lo que es gracia. El hecho de que ella vea plenamente el amor de Dios, la obra de la gracia de Dios en ella, es decir, y yo puedo, lo que Dios ha hecho en mí, en mi alma, ¿puedo ofenderle en esto de esta manera? No, yo no lo soporto, no quiero. No puedo porque no quiero hacerlo. Eso es el don que Dios le dio a la Santísima Virgen de ser concebida en gracia. Trae también el que ella tiene esa plenitud de la gracia que le hace ver plenamente todas las consecuencias del mal y todo lo que los efectos del bien que Dios ha derramado en su alma, y que ella voluntariamente y libremente diga, no quiero ofenderle, no lo hago. Esto es lo correcto y lo ve claramente. Este es un problema que nosotros tenemos. Esto es el fomes peccati. El fomes peccati, la herida, lo que me hace a mí el pecado es que me va oscureciendo, nublando la vista. Y por eso muchas veces estamos ante una situación que no sabemos qué hacer, que no sabemos si esto es bueno o no, si en esto peco o no peco, y estamos como obnubilados, no ciegos del todo, pero sí miopes. Entonces estamos miopes, con una miopía aguda. Y entonces necesitamos esto que tenemos acá algunos, que se llama los lentes, los correctores. Necesitamos que alguien nos diga, esto está mal, esto es correcto, esto no, esto está bien, esto está mal. Me vaya orientando, ¿para qué? Para que lo que yo no veo claro, la vista de otro que es más clara, me corrija mi percepción del bien y del mal de las cosas. La Virgen María ya tenía la vista perfecta, pero además una gracia, un don, tal que además María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia. Concupiscencia, los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. Hay en nosotros una concupiscencia, un descontrol de los deseos del apetito sensitivo, el deseo del placer, del gozar, el deseo del honor, del ser concebido, del ser respetado, del ser honrado, desordenado. María no tenía el desorden. Por eso ella veía claramente qué es lo correcto y ella quería firmemente y no tenía ese impulso que a nosotros nos nubla la vista, los ojos espirituales. A nosotros nos ciega, a ella no. Esa gracia que ella tuvo es parte de esta ser llena de gracia. Eso es lo que le dice el ángel Gabriel, el arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen cuando le saluda, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Esta es otra de las gracias.
aparte de no tener el pecado. Es parte de esa plenitud de gracia. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. Si nosotros no apreciamos la gracia santificante, la gracia de Dios, entonces es cuando, ante el impulso de la concupiscencia, el deseo de un placer, el deseo de un beneficio, el deseo de algo que lo veo como bueno, bueno agradable, bueno económico, aunque malo moralmente. Y la gracia, el bien material, económico, agradable, sensible, y el bien espiritual, y ahí nos quedamos vacilando. Ahí nos quedamos vacilantes. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido el valor de la gracia santificante, lo que es la gracia. La gracia, y si empiezo a preguntar, que no lo voy a hacer, así que tranquilo, pero si veo que alguien cabecea, entonces preguntaré, y así no se me duerme nadie. La gracia, si pregunto, qué disparate diremos, ¿verdad? Diremos cualquier cosa. La gracia es el fruto, lo que resulta en el hombre a causa de esa nueva creación, esa nueva generación que Dios hace en el alma y mediante la cual quedamos constituidos verdaderos hijos de Dios, consortes de la divina naturaleza, copartícipes de la mismísima manera de ser de Dios. Vean esto, si nosotros pensásemos lo que es la gracia santificante, lo que Dios obra en nosotros, lo que transforma nuestra naturaleza, la gracia de Dios, es que haríamos todo para no perderla. Es que evitaríamos cualquier cosa que nos haga disminuir la gracia. Eso es la imperfección. Disminuir la gracia, pudiendo tener una gracia mayor, una gracia menor. O perderla, pecado mortal. O herirla, dañarla, pecado venial. La gracia es lo que resulta en el hombre a causa de la nueva creación. La Santísima Virgen tuvo esa nueva creación desde el momento inmediato de su concepción, en ese momento de la concepción. Nosotros por el bautismo, es por donde lo recibimos. En el bautismo se produce tal acción en el alma de la persona, del que recibe el bautismo, que se da una nueva creación, nueva criatura. Ciertamente es así, aunque no lo veamos ni lo sintamos de una manera sensible o apreciado por fuera. Allá en Arequipa, en una ocasión estaba bautizando y tenía unos niños, y había una niña ya de 6, 7 años. No, esta tenía como 5 años. Y estaban allá los niños, y están los papás, los padrinos y demás. Y empiezo a explicarles cómo es esta nueva creación. Esta nueva creación es que estos niños van a morir a lo natural para renacer a lo sobrenatural. Ahora renacen como hijos de Dios. Como hijos de Dios es usted, mamá, que viene aquí con su niño aquí muere y yo me encargo de matarlo. Y la niña lo entendió y rompió a llorar, porque claro, pensaba que la iba a matar. Y dice, y entonces y después yo en ese momento no me di cuenta, yo seguí allí, empezó la niña allí que no quería, que patalear, llorar, no sé qué.
Y después cuando ya le digo, bueno, ¿y qué es lo que le pasa a la niña? Dice, me dice la mamá, es que le ha entendido. La niña con 5 años. Claro, ya vio que yo le voy a matar con el agua, morimos al pecado, morimos a la naturaleza, a todo esto es a lo que nosotros renunciamos y es una muerte espiritual, mística, pero es una muerte. Para renacer, salir del agua, sale con nueva vida, sale regenerado, recreado, otra creación. Y entonces ya si lo hiciésemos el bautismo por inmersión, el que entra es un ser natural, humano, en pecado. Y ahí muere el pecado y muere esa naturaleza, esa inclinación. Y el que sale ya es un hijo de Dios, es otro. Es una creación, lo que se da una recreación, creación nueva. Pues esto es lo que produce la gracia santificante en nosotros. Esto es lo que Dios hace. La Santísima Virgen, por este privilegio de ser inmaculada, llena de gracia, por ser preservada, lo tuvo sin tener que ser recreada. Directamente con la creación ya lo tuvo todo. Pero además, en plenitud de gracia. Nosotros ciertamente ahí tenemos la inmersión de la gracia, penetrados totalmente en la gracia, transformados totalmente por la gracia. Pero después esta gracia sigue aumentando. Y por eso del bautismo viene después la confirmación. La confirmación, la gracia, ahora es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios, del Espíritu Santo, penetra en nosotros, nos da otro aumento, otra plenitud, otro baño de gracia. La Santísima Virgen ya desde ese primer instante la tenía, diríamos, la unión con el Espíritu Santo de ella era infinitamente superior a la que nosotros recibimos después con el sacramento de la confirmación. Todavía nosotros seguimos aumentando la gracia cuando hacemos la primera comunión, nos acercamos a recibir a Jesús. El contacto directo con el cuerpo de Cristo nos da a nosotros una gracia superabundante, con la plenitud del Espíritu Santo. A veces hacemos la confirmación después, se puede hacer al tiempo después o como sea, pero todos son aumentos de gracia. Pues la Santísima Virgen tuvo todo eso, de tal manera que ella ya, desde el primer instante, tenía la vista plena, la santidad completa, y por eso veía lo que era del agrado de Dios, lo que era del agrado del Espíritu Santo y lo que no. Y veía todas las consecuencias. El hecho de, pongamos un caso, una mentira. Todo lo que a ella le traía de pérdida, todo lo que le traía de ofensa a Dios y todo lo que en sí esa mentira producía en el mundo, en ella y en Dios. Y claro, ella tenía un corazón tan sensible a la gracia, tan puro de amor, que aquí es que todo para Dios, no se lo voy a negar. Por eso es la Inmaculada, la sin mancha. Sin mancha antes, porque no tuvo en ningún momento la mancha, sin mancha en el momento del nacimiento y sin mancha después, pero después por colaboración con la gracia. Su plenitud de gracia no fue como un revestirse. Esta es la diferencia entre el pensamiento católico y el protestante. El católico somos regenerados, esto que estamos diciendo. Estas son palabras del padre Rodrigo Molina. Dice el padre Molina así, ¿no? Dios, esa nueva generación que Dios hace al alma y mediante la cual quedamos constituidos verdaderos hijos de Dios, consortes de la divina naturaleza, copartícipes de la mismísima manera de ser de Dios. Fíjense, ser constituidos verdaderos hijos de Dios por la gracia santificante. De tal manera obra en nosotros que yo ya tengo participación, es decir, es
mi forma de obrar, una forma de obrar divina. Eso es, por la Santísima Virgen lo veía plenamente. Y ella es transformada de tal manera que esto lo hace libremente. Y eso sucede desde dentro, porque somos transformados interiormente. Para el protestante, la diferencia es que ellos siguen siendo humanos y en pecado, pero se revisten como una capa, se cubre el pecado, solamente cubrirlo, no regenerar por dentro. Esta es la gran diferencia. Vean ustedes la diferencia que hay entre echar un manto y tapar la basura a limpiarlo y que todo quede totalmente limpio y estéril. ¿Qué diferencia hay? Que la basura está ahí totalmente entera, aunque la tape con un plástico, con un mantel, ¿ve? Aquí cerramos los ojos y ya no hay basura, mejor dicho, y ya no la vemos. Eso es la mente protestante. Cerrar los ojos para no ver el mal. La mente católica, limpieza, quitarlo todo para que no exista. La mente protestante es, el hombre tiene la naturaleza herida, la naturaleza del pecado, y Dios le presta, le regala un manto que le cubre para que no se vea. Y es como que Dios, ¿qué es lo que ve? Ve el manto, pero no ve el interior. Porque el interior sigue siendo igual de corrompido, de corrupto, de pecador, de sucio, de feo y de manchado. Por lo tanto, nos cubrimos con el manto de la gracia, que para ellos es un manto, algo externo, y ya no se ve la suciedad, quedó tapada. Para nosotros, los católicos, la gracia es una transformación interior que desaparece todo el mal. Dios lo destruye, el perdón de Dios, pero regenera la naturaleza dándome a mí participación de su divinidad y obrando yo como Dios con la misma divina naturaleza. Mis obras pasan a ser divinas. Eso es la caridad, es una acción divina, es el amor divino. Y nosotros amamos con el mismo amor de Dios. Aunque no nos experimentemos como Dios. Pero eso es lo que obra en nosotros. Imagínense ustedes la Santísima Virgen, eso desde el primer instante, con plena conciencia y aumentándolo en cada momento y en cada acción de su vida. Esto es, cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista, diríamos, desde Dios, nosotros alegrándonos por la obra de Dios. Es que Dios es tan grande, que hizo una obra tan grande en la Santísima Virgen, que por eso tenemos que alegrarnos. Aunque no me haya tocado a mí, no soy yo, la Inmaculada Concepción. Pero me alegro de que Dios haya hecho esa obra tan maravillosa. Además me la da por madre, es mi madre. Pues los favores que le hacen a mi madre, a mí me llegan directamente. Yo estoy contento con el bien de mi madre porque la amo. Entonces por eso es alegrarnos. Y por eso es que la teología estudia para profundizar, aunque sean privilegios de la Virgen, porque todo ello redunda en bien para nosotros. Pero es que además, el hecho de que la Santísima Virgen no es una mujer divina, una mujer Dios. Jesús es un hombre Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Tiene doble naturaleza, la naturaleza humana como la mía. Por eso sufre como yo, le duele como a mí, pero también tiene la naturaleza divina, es Dios. Pero la Virgen María no es de doble naturaleza, la humana y la divina. Es una mujer, humana como yo, y no es divina. Pero Dios le da la gracia, y por eso que a uno de nosotros, uno de los hombres, Dios le haya querido dar toda esa plenitud de gracia, eso es lo que estamos
honrando, festejando a Dios y a la Virgen y a los hombres, a nosotros. Dios le dio este coparticipar de la mismísima naturaleza del ser de Dios a la Santísima Virgen desde ese primer instante, para hacer lugar donde el Espíritu Santo ponga su morada. Esto es, lugar donde Dios habite como en su templo, lugar al que Dios adorne con sus dones específicos, los dones del Espíritu Santo, los 7 dones, que es una plenitud del don, se le entrega al Espíritu Santo en sí, con toda su capacidad de hacer el bien, y desde el que Dios obre sus poderosas obras de salvación. Por eso la Santísima Virgen es, gracias a ella tenemos a Jesús, que es nuestra salvación, nuestra redención es Jesús. No es otra cosa, es Jesús. La gracia es Jesús, pero la gracia santificante que Dios nos da es lo que nos da esta participación que también a nosotros nos hace templos del Espíritu Santo. La gracia es ese don divino que eleva al alma desde la misma raíz de su ser para hacerla semejante en todo a Él. La gracia es el don divino. Miren, ¿qué necesitaría yo para poder volar? Eso es el don divino. ¿Qué es lo que yo como hombre necesito para poder hacer obras semejantes a las de Dios? La gracia. Ese es el don. Bueno, aquí no han entendido nada. Ya. Vamos entonces a ver si entendemos esto. Estas son palabras del padre Rodrigo Molina. Vamos a ver si entendemos esto. Miren, ¿qué obra haces tú que sea como la de Dios? Pongamos un caso, a ver. Crear el mundo. ¿Cuántos mundos has creado? A ver. Ninguno. Esa no es una obra que tú hagas como Dios. Pero ahora, a ver si se te ocurre algo que tú puedes hacer igual que Dios. ¿Qué es lo que Dios hace al pecador? Perdonar. ¿Ve? Perdonar. ¿Y yo no puedo hacerlo? Pues eso, para yo poder perdonar, necesito el don, la gracia, primero. Segundo, pero es que resulta que también Dios, dirá San Juan, Dios es amor. Y Dios ama, se ama así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un amor entre el Padre y el Hijo infinito. Yo también puedo amar con el mismo amor, con ese amor sobrenatural. Por eso amo a Dios como Dios y amo al Espíritu Santo. Cuando yo recibo la gracia santificante, lo que estoy recibiendo es el Espíritu Santo que ama en mí, desde mí, y yo estoy amando con el amor que es el Espíritu Santo. Ahí estoy amando con amor divino. Estoy haciendo lo mismo que Dios hace. Dios también nos ama a nosotros como criaturas suyas. El que yo ame al prójimo, puedo amarlo con amor natural o con amor sobrenatural. Con amor natural es lo que aman, pues la mamá ama a su hijo, tenga fe o no tenga fe, porque es su hijo. Entonces el amor natural sí lo tenemos, pero el sobrenatural, ese es el que necesitamos la gracia santificante, si no es imposible. Otra cosa para que ya completemos esta idea. Miren, aunque no es fácil de
de comprenderlo, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y lo van a comprender. Miren, la fe siempre es totalmente sobrenatural. El conocimiento de que existe un Dios, de que puede existir, puede ser conocimiento natural, pero la fe es sobrenatural. Yo no puedo tener ni un poquito así de fe si no es por la gracia santificante, por el don de Dios. Tener fe es siempre gracia. Gracia, no es otra cosa. Nadie puede tener fe si no tiene gracia. Y en la medida de la gracia será la medida de la fe. Pero claro que a esa gracia yo tengo que responder. Mi acto de fe también tengo yo que ponerlo. Pero antes de poner yo el acto de fe, necesito la gracia. Para poder corresponder a esa gracia. Y con la gracia, para volar yo necesito el avión o las alas. O el cohete, ¿no? Si yo me monto en un cohete, el cohete me podrá levantar y estoy volando, sí, con el cohete. Si tengo alas como un pajarito y puedo yo batir las alas y no como un pingüino, porque si tienes alas como un pingüino ya podrás tener alas, pero no vas a volar. Nada. Si tienes alas de las que uno puede volar, entonces con tu esfuerzo podrás volar. Esa es la gracia, el darte las alas para volar. Esa es la gracia, el meterte en un avión para que puedas despegar y volar con el avión. Eso otro que no es tuyo, el avión no es parte de mi naturaleza, pero gracias al avión puedo volar. Las alas no son parte de mi naturaleza, pero si yo tuviera alas podría volar. Esa es la gracia. Fíjense, y no he empezado más que, ¿ve? Hay mucho más de la gracia. No he empezado más que a describir un poquito lo que es la gracia. La gracia te da tal capacidad, te hace una regeneración total interior, que todo aquello que es contrario a Dios, lo borra, lo limpia, lo destruye. La limpieza esa interior. Pero no solamente es una limpieza. Como hemos dicho, el primer ejemplo que hemos puesto, toda la basura que está ahí, si la tapamos con un plástico ya no se ve, pero está, pero no se ve, está bien. No solamente la gracia es quitar el pecado, quitar el mal, eso sería gracia negativa, lo que no tiene suciedad. Pero es que con eso todavía no nos elevamos a participar de la naturaleza divina. La gracia todavía me da una elevación de la naturaleza para que yo pueda tener actos divinos en la fe, el amor, la caridad, la esperanza, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que son divinas. No las puedo tener si Dios no me las da. Yo puedo colaborar, colaboro, pero no las puedo tener si Dios no me las da. Eso me lo da la gracia. Es la gracia santificante quien me da eso. Pero además, el que yo tenga esa capacidad de elevarme para poder tener actos ya de conocimiento, de fe, etc., toda esa elevación para yo participar y que mis actos tengan un valor divino, es la elevación esa, la gracia quien lo hace. La gracia es la raíz de en donde hace su asiento y de donde sale todo, que todo nuestro obrar tenga calidad divina, es decir, el mérito. Sin gracia no hay mérito ninguno. Para yo merecer un sueldo en una empresa, una fábrica, no es porque yo me voy a la fábrica y me van a pagar el sueldo. Ustedes ven que hay gente que trabajan de inspectores, ¿no? Entonces yo me meto en la fábrica y empiezo a mirar, igual que el inspector. Y a la hora de cobrar paso por allí también para que me cobre. No, si yo también he estado mirando igual que este.
Pero tú no estás contratado, no te hemos contratado. El contrato es el que te da el mérito, el merecer el sueldo. Yo puedo ir a un lugar, a una casa y veo allí una cosa y empiezo a limpiar, ¿ve? Te dirán gracias, pero ya, no te preocupes, ya, no te preocupes. Y después, no, a que me paguen, ¿por qué? Porque he limpiado. Pero oiga, ¿y quién le ha dicho a usted que limpie? Si no le he contratado, no tiene mérito. La gracia es el contrato. Para que mis obras tengan mérito sobrenatural. Para que Dios, escuchen esto, a ver, para que Dios tenga la obligación de pagarme, tengo que tener la gracia. La gracia es como el contrato. Si Dios te contrata, Dios dice, si haces esto te voy a pagar, te voy a dar vida eterna, te voy a dar la felicidad en el cielo, te voy a dar gloria eterna. Toda esa felicidad, toda esa gloria, toda esa participación del cielo, de la divinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda esa participación con los ángeles y demás, en la felicidad eterna del cielo, tiene que tener contrato. ¿Cuál es el contrato? La gracia. Si pierdes el contrato, pierdes el mérito, pierdes la participación, no vas a tener nada. No tienes ningún derecho, no tienes ningún premio, porque no te han contratado. Eso es la gracia santificante. Si una persona dice, yo no necesito contrato, yo no voy a hablar con nadie para que me contrate, no, yo no. Muy bien, está bien, tú no tendrás ningún contrato. Después, ¿a quién le vas a exigir una paga? A nadie. Si no te han contratado, si no has hecho nada, no tienes paga. Pues la vida eterna es la paga. ¿De qué? De la gracia. Fíjense lo que perdemos cuando perdemos la gracia. La Santísima Virgen llena de gracia, por eso la reina coronada en el cielo. La Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción, el dogma mariano sobre esa elección especial de Dios y esa respuesta de la Santísima Virgen de no tener pecado alguno, ni el pecado original, eso es gracia pura de Dios, ni el pecado personal, colaboración, pero gracia de Dios, pero colaboración con la gracia, a nosotros nos dice, es como una llamada a que seamos puros para que Jesús pueda residir en nosotros como nació de María Santísima. Nos llama a consagrarnos al corazón inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Mañana, si Dios lo permite y la Virgen lo permite, tendremos las consagraciones a la Santísima Virgen. Qué buen día es este, el día de la Inmaculada, para ponernos bajo su manto, bajo su mirada, para ponernos en su corazón, que ella, la toda pura, la toda limpia de mancha, pero esa es la parte negativa, no tener mancha. Pero no solamente la parte negativa, la plena de gracia, la que es Jaritomene, la llena en plenitud, rebosante de toda la perfección que podía tener, el que yo me ponga en ella es llenarme. ¿Ve? Si te metes en una panadería, sales con olor. ¿Ve? Si te metes en un estercolero, sales también con olor. Entonces, si yo me consagro a María, el perfume de sus virtudes, quieras que no, se te tiene que pegar. O no te acerques a ella, o se te pega. Así es que ya el Señor después llegará y dirá, ¡ay, qué bien huele este! Huele como mi madre, venga, para el cielo. Más méritos, más gloria. Simplemente por eso. Aunque solamente fuese
por acercarnos más a la Santísima Virgen, tan más cerca de ella deberíamos de consagrarnos, porque así de esta manera algún perfume de su virtud se nos quedará prendido, si no en el alma, por lo menos en el vestido, y aunque me quede ahí solamente una medallita, pues ya es un perfume. ¿Y creen que no? Pues cuando el demonio viene a tentarnos, al ver que tengo la medalla de la Virgen, pues se da media vuelta y espera a ver cuándo me la quito, para entonces hincar el diente, meter el cuerno. Así es que, pero si tengo la medalla de la Virgen, pues por lo menos tiene que tentarme de espaldas, para no mirar, porque eso le daña la vista. ¿Sí? El que está con la vista dañada, le pones una luz fuerte y le duelen los ojos. Tiene que mirar para otra parte. Eso le pasa al demonio.